Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Reciban un saludo de mi esposo y obviamente mío, un abrazo virtual. Y a todos los que nos están conectados, de verdad sean bienvenidos a esta segunda transmisión de este domingo 18. La verdad estamos contentos por compartir la palabra. Es un gran privilegio hacerlo y sobre todo los que preparamos la palabra somos retados. Primero somos nosotros exhortados con esta palabra y obviamente para la iglesia. Así que te pido que oremos y que le digamos al Señor, quiero ser parte de tus proyectos. Dile, quiero ser parte de tus proyectos. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí reunidos con el único propósito de alabar y glorificar tu nombre. Hoy bendecimos este tiempo, aquieta nuestro corazón, Señor, y gracias, Padre, por el pan de vida, por el alimento que traes para nuestras almas en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Esta palabra está titulada de avanzando en medio de los problemas. ¿Cuántos no decimos, ya, Señor, hay muchos problemas? Sin embargo, quiero que vayamos, la Biblia, sobre todo el libro de los Hechos, es un libro que nos narra y nos muestra cómo a pesar de las amenazas, de los problemas que la iglesia primitiva enfrentó, la iglesia no se detuvo. No se detuvo, al contrario, se animaban unos a otros para continuar llevando el mensaje del Evangelio. Y quiero narrarte lo que dice en Hechos 14. Si tú lees todo el capítulo 14 de hecho, habla de varias cosas que le pasaron al apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo es uno de los más grandes personajes e importantes del Nuevo Testamento. De hecho, él escribió la mayoría de las cartas. Su ministerio alcanzó el mundo antiguo, la pasión que tenía este hombre por servir al Señor después de un tiempo que perseguía al creyente, que los mandaba, que consentía en su muerte. Él tuvo una verdadera conversión y se dedicó, sembró su vida, todo lo que él era lo sembró para el reino, porque tenía un propósito, tenía un llamado, tenía algo que lo inyectaba por dentro para no decaer y sobre todo no decaer y seguir impulsando a los nuevos creyentes. Ahí en Hechos 14:19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando, el 22, fíjese bien, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este solamente es una parte del 14. Si tú lees versículos anteriores, te vas a encontrar que a Pablo lo vuelven a apedrear, se vuelve a levantar, se sacude la ropa, ¿verdad? Y él sigue haciendo el trabajo de seguir sembrando y afirmando a las personas que se estaban convirtiendo en ese momento. Aquí hay varias verdades que vamos a resaltar. Por ejemplo, aquí está diciendo
es necesario que a través de muchas tribulaciones, no nos gusta escuchar esta palabra tribulaciones, dice, entremos en el reino de Dios. Hemos pensado que el reino de Dios, que cuando entras en el reino de Dios todo es color de rosa, que no hay problemas, que no hay situaciones, pero aquí Pablo está diciendo todo lo contrario, que más bien dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y bien, esta escena que acabamos de leer, donde él aparentemente está muerto, porque fíjate, cuando la gente era lapidada, se dice, ¿verdad? Cuando una persona, bueno, unos capítulos antes, Esteban, el primer mártir, murió apedreado. No eran unas piedras pequeñas, eran semejantes rocas que siendo lanzadas provocaban la muerte de la persona. Bueno, y en una de esas Pablo también se encontró así, siendo apedreado por los judíos, por enemigos de la cruz. Estaba siendo apedreado. Entonces, cuando vemos esto, lo que sucede, Pablo apedreado, podríamos pensar, pues ¿de dónde sale este hombre, verdad? Unos versículos antes los habían confundido, pensaban que era Júpiter y Bernabé que era Mercurio, porque estaban haciendo muchas señales. De hecho, habían levantado a un paralítico, querían de alguna manera rendirles culto a ellos. Pero ellos en ese momento también les dice, ¿saben qué? No somos de otro planeta, simplemente somos hombres como ustedes que estamos anunciando el evangelio del reino. Entonces, y dice que en ese momento también fueron apedreados, cuando no se dejaron honrar, venerar, también los estuvieron azotando. Y sin embargo, ¿qué hace Pablo? Se levanta, se sacude la tierra, ¿verdad? Como cuando nosotros veíamos las caricaturas de niños, ¿verdad? Los héroes que antes nos apasionaban ver. ¿Qué veíamos cuando nuestro héroe era atacado? ¿Verdad? Se levantaba y se sacudía. Bueno, así Pablo. Y uno puede decir, bueno, ¿de dónde viene Pablo? ¿De dónde viene de haber estado ahí 40 días de ayuno? No, venía de haber sido apedreado. ¿Sí te das cuenta? Lastimado, o sea, querían callar lo que Dios estaba haciendo a través de su vida. Entonces, ¿y qué crees que él seguía haciendo después de levantarse? Se sacudía y continuaba predicando el evangelio. Y sobre todo, Pablo venía levantando el ánimo de los discípulos, visitando los lugares para seguir predicando. Entonces, él de alguna manera anunciaba que a través de muchas tribulaciones se alcanzaba el reino de los cielos. Me imagino que los discípulos decían, pues ¿de dónde viene realmente este hombre tan ungido, este hombre tan poderoso en la palabra, ¿cómo les diré? ¿De dónde sacaba tanta fuerza para estar haciendo lo que él hacía? Fíjate, él predicó con una gran unción, él levantó obreros, animaba a los discípulos. Nosotros también hubiéramos dicho, bueno, ¿de dónde es, verdad? Bueno, yo al menos conocí un Pablo moderno que sabemos que él está en la presencia de Dios. Para mí, y lo he dicho, ¿verdad? Nuestro querido apóstol Isidro Lili, esposo de nuestra hermana Lili, para mí era un Pablo que no se cansaba. Quien lo conoció, ¿se acuerdan que así era? Él era alguien incansable. Él estaba predicando aquí en Acapulco y ya tenía un pie en México y así estaba. Había una pasión, algo que quemaba los huesos para continuar haciendo la obra. La pregunta central es, ¿qué nos hace avanzar frente a los problemas y dificultades de la vida? ¿Qué nos hace avanzar? ¿qué nos hace avanzar sin detenernos?
sin deprimirnos, sin quejarnos. Y fíjate, la única respuesta que yo puedo encontrar es el bendito propósito de Dios. Cuando tú y yo nos enfocamos a los propósitos de Dios, eso nos hace avanzar en medio de los problemas, en medio de las dificultades. ¿Es malo deprimirse? No. Deprimirte, sentir tristeza, un poco de ansiedad, es normal, es de humanos. Sentir miedos también. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué me hace avanzar? ¿Qué me hace continuar sin quejarme? Y la respuesta es el propósito de Dios. Cuando tú y yo entendemos que la iglesia avanza, que la iglesia tiene el llamado de avanzar en el propósito de Dios, está sobre todas las cosas. El propósito de Dios es mucho más grande que tus propios problemas. El propósito de Dios es más grande que la pandemia. El propósito de Dios nadie lo puede detener. Aunque se oponga los malos, el que se oponga el enemigo no podrá detener el propósito de Dios, porque su propósito está por sobre todas las cosas. Entonces, iglesia, en este relato vemos a un Pablo que tenía algo mayor que sus problemas, algo mucho mayor que las apedreadas, que los naufragios, las hambres, la cárcel. Los enemigos no pudieron detener al propósito de Dios. En Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjate, así dice en Efesios 3:11. Ahorita vamos a leer el contexto. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí en Efesios 3:7 vamos a leer, pero vamos a leer en la versión TLA. Dice, son palabras de Pablo, dice, Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder y a pesar de que no lo merezco, pues yo soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. También me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado, o sea, estos son los propósitos de Dios, ¿verdad? Esto es lo que Dios había planeado desde el principio, que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y en el 12 dice, gracias a Cristo, porque confiamos en Él, tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Les ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. O sea, Pablo está diciendo, no te preocupes por mí, o sea, no te preocupes ni te desanimes por lo que yo estoy pasando. Entonces, fíjate, aquí yo digo, Pablo está aquí expresando no desánimo, no voy a aventar la toalla, no, ya no puedo continuar. No, le está diciendo sigamos adelante porque hay un propósito que está desde los siglos, desde el principio de los tiempos, que se le dio ese propósito a la iglesia para que se cumplan los propósitos de Dios. Si continuamos leyendo, Pablo ahí dice que por eso dice, doblo mis rodillas y pido al Padre Creador de todo lo que existe,
por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. O sea, todavía Él está pidiendo de manera, a través de la oración, que la gente que oye su mensaje se haga una persona fuerte, que se haga una persona fuerte de ánimo. No pusilánime, no triste de espíritu, sino fuerte en su ánimo. Entonces yo quiero poner como número 1, el propósito eterno de Dios no puede cambiar. O sea, el propósito de Dios no puede cambiar. Nada se escapa a sus propósitos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A veces nos hemos preguntado, bueno, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? O aquí en la iglesia, ¿cuál es mi llamado? Y lo correcto sería, ¿cuál es más bien mi asignación? ¿Cuál es mi asignación dentro de los propósitos eternos de Dios? Más bien sería eso. Y Dios va a trabajar de acuerdo a sus propósitos. Y a veces hemos querido como que acomodar a Dios y hacer que Dios trabaje de acuerdo a mis anhelos, mis voluntades, mis propósitos. Y Él no trabaja así. Él no trabaja así. Él trabaja de acuerdo a sus propósitos. Entonces tenemos que decirle, Señor, ¿encajo yo en tu divino plan? ¿Encajo yo en tus propósitos? Él trabaja en función de sus propósitos. Dios no fue creado para mis propósitos. Nosotros fuimos creados para alabanza de su nombre. Nosotros fuimos creados para los propósitos de Él. Todo es creado por Él y para Él. Pablo no tuvo conflicto con los problemas, ni con las persecuciones, ni con las críticas, ni con los, ni con los naufragios, ni con nada. Él no tuvo problema. ¿Por qué? Porque él decía en Romanos 8:28, y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las dificultades, todo lo que estamos viviendo, por duras que éstas sean, no pueden ser más grandes que los propósitos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces tenemos un problema y nos enfocamos, todo nuestro mundo gira alrededor de esa situación. Y es una manera errónea a veces de estar viendo nada más lo que me acontece, lo que me está sucediendo. Yo no digo que no sea importante, pero decimos, bueno, ¿y qué me gano en esta problemática? Estar tan enfocada en eso. ¿Qué me gano? ¿Qué gano con eso? Por eso yo creo que Pablo se sacudía los problemas, se sacudía las críticas, se sacudía lo que pudiera venir a su vida para detenerlo, y él continuaba con el llamado. Fíjate, en 1 Corintios dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso tiene mucha profundidad, de verdad. Nosotros, dice que las cosas que valen no son las que vemos. Todo lo que vemos es momentáneo. Son las cosas de la vida, las cuestiones de la vida, pero las que no se ven son eternas. Nosotros podemos depender de una persona para ser feliz, o de una economía, de algo estable para sentirnos bien, pero aún eso dice que es temporal. Todo eso se va a perder. Sin embargo, Pablo estaba empeñado en hacer que los creyentes, que los discípulos aprendieran a poner sus ojos en las cosas de arriba. Y bien sabía
Pablo que vendría una gran persecución a la iglesia. Por eso él les decía, no pongan sus ojos en lo temporal, en lo que se ve. Más bien pongan sus ojos en aquellas cosas que no se ven, que son las cosas eternas. Y para eso, fíjate, tenemos un ejemplo bien claro de la vida de Job. ¿Conocemos la historia de Job? Fíjate, dice ahí, la vida de Job es un claro ejemplo de esto. Primero ya sabes que le avisan que pierde todos sus bienes, pierde sus posesiones y también le dice que pierde a sus hijos. Una de desgracias que le pasaron a este hombre, pero desgracias así, en días pasó lo que pasó. Sin embargo, en Job 1:22 dice que Job nunca pecó. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Sabía, ¿verdad?, que había propósitos de Dios y que él no pecó culpando a Dios. Dice aquí, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí lo que yo entiendo es que Job decía que nada escapaba de las manos de Dios, de todo lo que Dios tenía para su vida. Tenía bien claro que había un propósito para él. En el Salmo 138 dice, Jehová cumplirá, fíjate bien, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. La confianza que debemos tener es así, confianza con los ojos cerrados, porque dice aquí que Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Su propósito, no tu propósito, no solamente tus intereses, sino va a cumplir su propósito en ti. Es Salmo 138, si lo pusieron, ok. Entonces nosotros debemos pedirle perdón a Dios, en primer lugar, por estar queriendo acomodar y pensar que Dios iba a ser alguien que iba a cumplir mis deseos, mis caprichos, y que Él se iba a acomodar a mis planes. Debemos de pedir perdón a Dios. Tenemos que decirle, Señor, perdóname en serio por haber pensado así, por pensar que tú eres una fuente únicamente para darme esto, lo otro. No, debemos de decirle, Señor, perdóname y permíteme que a partir de este tiempo mis intereses sean tus intereses. Mis intereses sea lo que a ti te interesa para que los intereses tuyos se cumplan en mí y en la tierra. Quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. También avanzamos, número 2, avanzamos a pesar de los problemas, porque sabemos que no hay mayor éxito en la vida que servir a los propósitos de Dios. Fíjate, cuando llegas a conocer y comprendes la vida de Pablo, decimos, Señor, este hombre no encontró mayor satisfacción en la vida que servirte. Fíjate, la historia habla de que él, pasaron muchos años y él, aunque estuvo en la cárcel, fue un hombre respetado. Cuando lo iban a llevar de un lugar a otro para enjuiciarlo, hubo un naufragio y él estaba siempre pensando en llevar la palabra, la buena noticia. Aún en ese evento que hubo, la manifestación del poder de Dios a través de su vida era tan evidente que la gente, los mismos custodios, le tenían tanto respeto por la presencia de Dios en la vida de Pablo. Tanto que dice la historia que él iba a ser ejecutado, pero quemado. Y finalmente fue decapitado, sí, ¿verdad? Fue decapitado Pablo, porque hasta en su muerte honró al Señor. ¿Qué satisfacía? Decía, es que para mí el vivir es Cristo.
y morir es ganancia. O sea, las cosas de la vida a él ya dejaron de importarle. ¿Sabías que él, el hombre más con todas las credenciales para presumirle a cualquiera, con una preparación tremenda, sin embargo todo eso dice que lo tenía por basura? Dice, ¿saben qué? Todo eso para mí es basura, con tal de aferrarme a Cristo. Era una pasión, algo que tenía dentro de los huesos. Y es algo que la iglesia hoy en día necesitamos experimentar y decirle, Señor, yo quiero estar dentro de tus planes. Probablemente todo lo que vino ahorita a azotar esta pandemia vino más bien a sacudir y a romper la agenda de todo mundo. Y no nos hemos preguntado, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere Dios enseñarnos a través de ahorita 7 meses? Donde hemos pasado muchos problemas, tribulaciones, gente se ha ido, gente ya no está aquí con nosotros, porque partió con el Señor, enfermedades. Bueno, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Entonces es ahí donde el chip nos tiene que cambiar como iglesia. Se nos tiene que cambiar la manera de pensar. Más bien hemos querido, digo, a mí me pasa, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Verdad? Decimos, y ahora que esto acabe. Y tal parece que no acaba. Ni va a acabar, pero eso no nos debe de amedrentar. No debe de amedrentarnos y más bien debe de invitarnos a que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate, avanzamos a pesar de los problemas, porque sabemos que no hay mayor éxito en la vida que servir a los propósitos de Dios. No hay mayor éxito. ¿Y qué te puedo decir? Cuando veo a los jóvenes, oigo a Orlando, los veo, digo, ¿qué mejor que puedan invertir su juventud en las cosas de Dios? Gracias, Padre, por los jóvenes, por la energía que estos traen. Señor, que no se apague el fuego del Espíritu en estos jóvenes. ¿No le damos gracias a Dios por la vida de nuestros jóvenes? Denle un aplauso por esa generación, por una generación apasionada. Que si bien es cierto, la juventud hoy está perdida, los jóvenes que están enfocados en servir, en sembrarse para el reino, créanme que traerán una gran cosecha de almas. ¿Sí? Hay gente que puede decir, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu juventud, ahorita deberías de estar disfrutando de la vida, disfrutando de los placeres de esta vida. ¿Sabes que todo eso es basura? Cuando tú encuentras el propósito y sientes satisfacción servir a Cristo. ¿Y cómo vamos a servir a Cristo? Fíjate, necesitamos ser gente ganadoras de almas. ¿A quién le gusta perder? Cuando juegas un partido, ¿te gusta ganar? Nos gusta ganar. En esta vida, ¿sabes qué es lo que debemos de ganar? No es una posición, no es fama, ni un título. ¿Sabes qué va a contar? Que ganemos almas para Cristo. Y es en este tiempo donde probablemente la iglesia como que se paralizó, ¿verdad? Como que decimos, como que no avanzamos, pero no. El reino de Dios sigue avanzando porque los propósitos de Dios, una pandemia no los va a detener. Una pandemia no va a detener los propósitos de Dios. Por eso necesitamos decirle al Señor, despiértame, Señor, de esta como estado adormilado que de repente me encuentro como iglesia esperando que todas las cosas se compongan. No se va a componer. Más bien permíteme, Señor, ser una persona que gane almas para Cristo. ¿Sabes qué? Eso venía haciendo Pablo. Pablo venía diciendo, ¿saben qué?
hay un fuego que no podía apagar, como ese fuego. ¿Se acuerdan de la vida del ejemplo de Jeremías? Fíjate, en Jeremías 1:5, el profeta que el Señor levantó, dice: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fue palabra de Dios a Jeremías. Y luego te vas al capítulo 20 y Jeremías dice: no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hubo un tiempo que los problemas en la vida de Jeremías y la persecución a su vida lo detuvo. Tanto que dijo: Señor, yo hablaba de ti, pero creo que ya no voy a hablar. Creo que ya me voy a detener. Ya no voy a predicar de ti. Sin embargo, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Entonces, cuando eso mismo tenía Pablo, tenía un fuego metido en los huesos que nada podía hacerlo, no podía hacer que nadie podía hacer que él dejara de hablar y dejara de hacer el trabajo de ganar almas para Cristo, de estar ganando, discipulando, levantando ancianos, corrigiendo aquí, yendo otra vez a las iglesias. Y era una persona que no se cansaba, que no paró, aún estando en la cárcel. Él seguía escribiendo las cartas que hoy conocemos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios siempre será más grande que nuestros problemas. Siempre habrá algo que te quema los huesos. Es el ardor del propósito de Dios. Es más grande que cualquier situación, cual difícil que sea esta. Ahora, servir en los propósitos divinos trae una gran satisfacción a nuestra alma. Aún decía Pablo, me voy a gastar servir en los propósitos de Dios. Avanzamos porque nos rodeamos con gente de propósito. Y fíjate aquí, es bien importante. Los amigos de propósito te encaminan al propósito de Dios. Imagínate Pablo saliendo de debajo de ellos. Eso, ¿verdad? Que él dice que los rodearon. Ellos son facilitadores para que cumplas el llamado de Dios. Son puentes también. Yo no sé de qué gente te rodeas, pero necesitamos rodearnos con gente de propósito, hacer equipos de trabajo y decir: Señor, ¿cuál será el propósito, verdad? ¿Qué voy a hacer en este tiempo? Fíjate, los amigos de Job solamente lo criticaban, filosofaban, ¿verdad? Sin embargo, hay otros amigos. ¿Se acuerdan de los amigos estos que bajaron aquel amigo que estaba paralítico, que no sabe cómo, pero le dijeron: tenemos fe de que vas a ser sanado? Ese tipo de amigos necesitamos rodeados, amigos con propósito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes pasar, Benny? Entonces, nosotros necesitamos tener amigos, hacer amigos donde nosotros estemos implementando proyectos para ser ganadores de almas. Que no haya nada que pueda detenernos en este tiempo. Sale, hijo. Sí. Familia, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Dormidos? ¿No, verdad? ¿Estamos atentos o ya les pegó el calor? Bien, quiero que me acompañes rápidamente a Efesios 4. Me pidió la pastora que hablara acerca de algo que viene. Es un proyecto que tenemos aquí en la iglesia que viene bien tremendo en este tiempo y te queremos hacer parte de él, pero quiero que veas el fundamento en Efesios 4. Te lo quisiera dejar de tarea, pero como no hacemos tarea, los mexicanos casi no nos gusta hacer tarea, me gustaría que pudiéramos leer todo el capítulo, porque aquí viene algo bien tremendo que es el fundamento de nuestra vida cristiana.
Fíjate cómo dice en los primeros 5 versículos de Efesios 4, dice: yo pues preso en el Señor, también el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Tú sabías que tú fuiste llamado a una vocación de parte de Dios? Que Dios te llamó no a que vinieras a sentarte aquí en la iglesia, Dios te llamó con una vocación. Los que saben de profesionales, los que tenemos algún trabajo o alguna vocación, tú sabes que la vocación es algo que tú haces, es algo que te dedicas a hacer. Tal vez eres un vendedor de bienes raíces, tal vez eres un músico, tal vez eres una persona que sabe de leyes, un abogado, pero es tu vocación. En Cristo tenemos una vocación. Y dice, y fíjate cómo explica: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Voltea que está a tu lado. Tienes que soportarlo con amor. ¿Ok? Fíjate, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y está hablando de todo aquello, mis hermanos, que nos une, porque somos iglesia. Amén. Amén. Tenemos un Dios, tenemos un Señor, tenemos un bautismo, tenemos una fe. Y eso es parte de nuestra vocación, conocer y ser parte de ello. Pero mira, te quiero leer ahora en el versículo 11 para brincarme rápidamente, pero en tu casa, porfa, estudia todo el capítulo 4 de Efesios. En el versículo 11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué hay ministerios en la iglesia? ¿Para qué hay maestros? ¿Para qué hay apóstoles? ¿Para qué hay profetas? ¿Para qué? Versículo 12 te da la clave. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A cuáles santos? ¿Son los santos que están ahí en un nicho en la iglesia tradicional? No, ¿verdad? Esos no son santos, esos son ídolos. ¿Sabes quiénes son los santos? Levanta la mano. Tú y yo somos santos, dice la palabra de Dios. Así que mañana, a partir de hoy, me dices San Venancio, por favor. No es cierto. Tú eres santo, porque santo significa apartado para Dios. Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios nos sacó de una vida sin propósito, una vida muerta, y Dios nos sacó a una vida de esperanza, de alegría, de gozo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces, somos santos, y los ministerios dentro de la iglesia son para perfeccionarte a ti y a mí. ¿Perfeccionarnos para qué? Para una obra del ministerio. Dile al que está a tu lado: tú tienes un ministerio. Díselo al que está a tu lado: tienes un ministerio, esposa, amigo, amiga, tienes un ministerio que cumplir aquí en la tierra. Tal vez no va a ser como el de Pablo, pero va a ser un ministerio precioso para la obra de Dios. Va a ser algo grande, algo que Dios ha preparado. Mira, hace un momentito que yo estaba aquí, una persona llegó con un perfume muy rico, que hasta mi lugar me llegó el olor de ese perfume. Y por más que lo trataba de evitar, wow, ese olor tan delicioso de ese perfume me llegó. Y dije, wow, qué rico. ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos el olor de Cristo en nuestra vida. Si tú y yo entendemos nuestra visión, el propósito que Dios nos ha puesto con un llamado, un ministerio, y empezamos a buscar, porque si tú sigues leyendo, Efesios 4 te empieza a decir: deja la pasada manera de vivir. Ya no vivas como la gente del mundo que está buscando las cosas vanas, las lascivias, las fornicaciones, los errores, las maldades. Deja esa pasada manera de vivir. Y el apóstol Pablo está diciendo: despójate de ese viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Y empieza a vivir conforme a tu llamado, conforme al ministerio que yo te he encargado. No vas a poder solo. ¿Cuánto decimos amén? No vamos a poder solos. Necesitamos al Espíritu Santo, que ya lo tenemos, pero necesitamos llenarnos, vestirnos de Él y dejar que el aroma de su presencia nos llene, nos inunde, para que donde quiera que la iglesia, porque tú y yo somos iglesia, donde quiera que como iglesia nos paremos, huela a Cristo, huela a salvación, huela a gozo, huela a alegría, huela a libertad, huela a la dulzura del Evangelio. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Dale un aplauso al Señor.
Y nada más, quiero terminar con esto, mis hermanos. La palabra dice que el que gana almas es sabio. La palabra dice que el que gana, en Proverbios dice que el que gana almas es sabio. Tal vez no pensemos que todos tenemos esa como decir, yo no tengo tal vez el llamado a ser precisamente un evangelista. Pero ¿sabes una cosa? Las personas que se encontraron con Jesús, lo que Jesús les decía, a muchos les decía, mira, no me tienes que seguir ahorita, pero ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. No tienes que ser un gran estudioso como Pablo, no tienes que ser un pastor, no tienes que tener tanto conocimiento. Simplemente recordar qué ha hecho Dios en mi vida, qué está haciendo Dios en mi vida. Y eso lo podemos compartir a otros. Y Dios los va a poner. Dios pone la gente en el camino, en el trabajo, en el taxi, en donde tú te encuentras. Dios pone la gente clave para que tú le hables de Dios. Yo ayer tuve la oportunidad de compartirle a alguien de Dios que se sentía en depresión, que se sentía con una angustia en los nervios. Y sabes una cosa, pude orar por esa persona y hasta el semblante le cambió. Eso es para todos nosotros. Hay mucha gente que necesita escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de capacitarte a ti para esa obra del ministerio. Así que estemos pendientes porque se viene un proyecto muy importante. La próxima semana lo vamos a estar compartiendo en los 2 servicios. Y vamos a hacer un gran llamado para aquellos que quieran estar conociendo cómo compartir la fe que ahora tenemos y cómo estar viviendo una vida más victoriosa en el Señor. Amén. Pues vamos a cerrar. Amén, amén. Pues denle un aplauso al Señor, porque vamos a decirle al Señor, quiero entrar en tus propósitos, Señor. Perdóname por pensar únicamente en mí y pensar que solamente a mí me pasan cosas. No. Ahí en Romanos, con eso quiero cerrar. Quiero decirte que en todas las generaciones, el pueblo de Dios ha sufrido persecuciones, enfermedades, adversidades. Por eso aquí Pablo dice ahí en Romanos, fíjate, vamos a leer Romanos 8:28. Y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen, a la imagen, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿cómo? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando está hablando de ovejas de matadero, quiero decirte, es una nota que puse, espérenme. El pueblo de Dios en todas las generaciones ha experimentado la adversidad.
enumeradas por el apóstol. Ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Ningún creyente deberá extrañarle de experimentar adversidad o persecución o hambre o pobreza o peligro. Las calamidades no significan que Dios, ninguna de las calamidades significa que Dios está avanzando y que dejó de amarnos. Al contrario, el sufrir como creyente nos proporciona más formas, fíjate, de experimentar el amor de Dios y el consuelo en nuestras vidas. Pablo asegura que en medio de todas las adversidades, el verdadero creyente saldrá más que vencedor. O sea, en cada circunstancia de las cuales Pablo experimentó y que preparó a la iglesia que iba a suceder, dice, vas a experimentar más el amor de Dios sobre tu vida y vas a salir más que vencedores. ¿Por qué? Porque nadie podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ponte de pie, vamos a orar, pedirle al Señor. Yo no sé qué calamidad, qué situación difícil estés viviendo. Pidámosle al Señor en este momento que Él cumpla su palabra en nosotros. Que es probable que tú digas, no, es que no siento a Dios. No se trata de tus sentimientos, se trata de lo que crees. Nosotros no somos guiados por los sentimientos, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Dale un fuerte aplauso al Señor. No importa la calamidad, no importa la situación, Dios quiere que experimentes su amor y su misericordia, su consuelo abrazándote. Cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, en este momento. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, porque nos anima, nos exhorta, Señor, a estar contigo, Señor, a estar enfocados en lo que tú deseas, Señor, en los propósitos que tú deseas cumplir aquí en este lugar, Señor, aquí en este puerto, con tu iglesia, Señor. Hoy declaramos, Señor, que lo tuyo es más importante que lo mío, Señor. Que tus propósitos son más importantes que lo que me está sucediendo, Señor. Sabiendo, Padre, que tú no abandonarás la obra de tus manos, Señor. Trae bendición, Padre, en este tiempo a tu iglesia y permítenos ser ganadores de almas, Señor. Permítenos, Padre, así tener esa pasión, Padre, estar apasionados por estar hablándole a otro de Cristo, hablándole de tu gran amor y de tu misericordia, Señor. Padre, no permitas en este tiempo que perdamos el tiempo en cosas vanas. Quita todo lo vano, quita todo lo superficial de nuestra vida y permite que seamos gente más profunda, Señor. Que mantengamos una verdadera comunión y profundidad contigo, Padre. Señor, gracias por el llamado. Gracias por el llamado que has hecho a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bendito. En esta hora, Señor, cualquier situación que tus hijos e hijas estamos atravesando, lo rendimos delante de ti. Y Padre, te damos gracias por el privilegio, Señor, de haber sido llamados a esta tremenda vocación de conocerte, Señor. Gracias, Señor, porque es lo que somos. Somos tus hijos. Somos tus hijos, Señor. Tú nos llamaste a conocerte, a conocer esta fe, a conocer este llamado, este mensaje de las buenas nuevas. Tú nos llamaste, Señor. Nos apartaste del mundo para ser gente santa, gente apartada, gente que te honra, que te busca, Señor. Y Padre, yo en esta hora estoy bendiciendo y declarando sobre cada uno de tus hijos e hijas, Señor, que este llamado, Señor, están abrazándolo, Señor. Y yo declaro que en cada uno de tus hijos, Señor, se renueva el propósito, Señor, se renueva la convicción, Señor, se renueva la pasión por ti, Señor. La palabra dice, Señor, que en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, Señor.
Y si tu amor en nosotros se ha enfriado, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Pero hoy, Señor, en esta iglesia de Comunidad Cristiana, Señor, se aviva el amor, se aviva el fuego de Dios en nuestros corazones, Padre. Se aviva la pasión por ti, Señor, por amarte, por honrarte, por obedecerte, Señor. Y también por poderle decir a otros: conoce a mi Dios que es maravilloso, conoce a mi Señor que es precioso. Conoce a este Señor, a este Dios que creó los cielos, el mar, la tierra, y que tiene el dominio por sobre todo. Mi vida está en sus manos y estoy seguro en Él, porque como decía el apóstol, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el nombre de Jesús, Señor, aviva el fuego, Padre. Aviva el fuego, Espíritu Santo. Aviva el fuego, Espíritu Santo, en nosotros, Señor. Cada vez que proclamamos acerca de ti, somos más bendecidos nosotros, Señor. Aviva el fuego, aviva la pasión, en el nombre de Jesús. Iglesia, ahí levanta tu voz, levanta tus manos y empieza a adorar al Señor. Y pídele con tus palabras: Señor, aviva el fuego en mí, Señor. Aviva, Señor, aviva este fuego, Señor, en el nombre de Jesús. Aviva tu obra en medio de los tiempos, dice la palabra, Señor. Prepárame para el ministerio que me has encargado, Señor. Capacítame, perfeccióname, Señor. Transfórmame, Padre. Quita aquello que no te agrada. Quita el egoísmo, Señor. Quita la dejadez, Señor, la desidia, la apatía. Quítala, Señor. Dame pasión por ti, Señor. Dame pasión por ti, Señor. Quiero ser parte de una iglesia avivada, Señor. De una iglesia en el primer amor, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Porque tú no pides perfección, Señor. Tú pides, Señor, que respondamos al llamado, Señor, y tú nos vas a perfeccionar. Tú pides que volteemos los ojos a ti y tú nos vas a santificar, Señor. Tú haces la obra, Señor, en nuestra vida, Padre. Hoy nos rendimos a ti y te adoramos, Padre eterno, te adoramos, Jesucristo. Nos rendimos.